¿Qué le sucede a tu cabello cuando lo decoloras? Es una de las principales preguntas que siempre nos hemos realizado, no solamente dentro de la sala de belleza, no solamente dentro de la peluquería, sino también tú como clienta. ¿Qué le sucede a mi cabello después de haberlo sometido a un proceso de eliminación de pigmentos? Recuerda que soy colorista experto en educación y en salud capilar y hoy quiero contarte un tema de los que normalmente siempre hemos tenido muchísimos tabúes. ¿Qué es la decoloración? La decoloración es un proceso mediante el cual eliminamos esas melaninas, o sea, los pigmentos que le están generando al cabello la coloración natural, sean pigmentos oscuros o sean pigmentos a los cuales llamamos difusos, ¿sí? Esos cabellos que naturalmente están claros o incluso pueden tener direcciones a cabellos rojizos. Ahí es cuando hablamos de una particularidad y es la tricosiderina. Esto se produce de manera natural. Cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes porcentajes de eumelaninas o feumelaninas y para que sea un poco más comprendible, básicamente son células que internamente tenemos que se convierten en melanocitos y esos melanocitos son los que definen cómo es el color natural de tu cabello. Cuando realizamos una decoloración, estos melanocitos que están dentro de la estructura de la fibra capilar se empiezan a eliminar por medio de una oxidorreducción. ¿Qué es lo que sucede? Cuando mezclamos el peróxido de hidrógeno y mezclamos el decolorante, ellos dos hacen un matrimonio, hacen un match para poder llegar hasta esa zona interna de la estructura del cabello y empezar a eliminar, digámoslo de una manera coloquial, a vaciar esos pigmentos que están allá para que se pueda transformar el color o la coloración natural que tenía tu cabello. De esta manera logramos crear unos fondos y ahí es cuando observamos que el cabello queda rubio, ¿sí? En sus diferentes alturas de rubio, dependiendo de la química y de la cosmética natural que tenga tu cabello, ese cabello no solamente va a perder esos pigmentos. No es tan fácil decir que solamente quedó rubio porque hay otra parte detrás de todo esto y es esa química que le da el cabello. El brillo, la sedosidad, la hidratación, la fuerza y la resistencia. Ahí estamos hablando entonces de lípidos, de grasas naturales y esenciales que tiene cada fibra capilar. Estamos hablando de la queratina, que la queratina es esa proteína esencial que tiene el cabello y que realmente es esta la que le está dando al cabello esa fuerza, esa estabilidad y esa resistencia. Pues cuando le realizamos a un cabello una decoloración, efectivamente no solamente se pierden esos pigmentos, sino que también se pierde esta química esencial. Y es por eso que siempre dentro de la peluquería, en la peluquería, somos muy enfáticos en contarle a las clientas cómo puede llegar a perder su cabello esa fuerza, esa resistencia e incluso puede llegar a perder su salud por completo. ¿Por qué? Porque cuando se hace ese proceso de oxidorreducción, imaginémonos que es un proceso de calentamiento. Cuando el cabello sufre ese calentamiento, cuando envolvemos el cabello en folios, en papel de aluminio, en folios que están diseñados para la decoloración, el cabello pierde esas propiedades. Solamente con la combustión que genera el peróxido de hidrógeno y el decolorante, el cabello empieza a perder sus lípidos, o sea, sus grasas naturales, y es ahí cuando iniciamos con un proceso muy básico de deshidratación. Pero recuerda, existen diferentes alturas de tono que nosotros podemos crear por medio del proceso de la decoloración. Cuanto más eleves la altura de tono, más tiempo vas a dejar expuesto el decolorante en la fibra capilar y por ende va a ser mayor la pérdida de esos aceites naturales y de toda esa química de la que ya hablamos anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente vas a lograr tener un cabello rubio, no solamente vas a lograr tener un cabello claro, sino que también, si no se hace con productos de alta tecnología, si no se hace con una preparación previa para que el cabello esté preparado, valga la redundancia, hacerle como una profilaxis, hacerle una
preparación y un blindaje a esa fibra capilar, es muy probable que tu cabello también pierda muchísimo de estas propiedades. Entonces, ¿cómo podría quedar un cabello después de la decoloración? Podría quedar opaco, podría quedar sin brillo, podría quedar sin buena elasticidad. A esto le llamamos elasticidad o plasticidad. ¿Por qué? Porque ese decolorante contiene algo que se llaman persulfatos, y esos persulfatos eliminan ese pigmento, pero también se traen arrastrados todos esos principios de acción que hacen que tu cabello esté más saludable. Si hablamos de escala de pH, la decoloración podría estar en una escala de pH entre 11, 12, dependiendo de cómo esté también el cabello de manera inicial, o sea, cómo está la salud de ese cabello antes de realizar el proceso de la decoloración. La decoloración entonces la ubicamos en una escala de pH alcalina, ¿sí? Cuando hablamos de pH alcalino estamos hablando de un pH que está dilatando y que está dejando expuesto el cabello. Por ende, vamos a sentir que el cabello va a estar tosco, que el cabello no va a ser fácil desenredarlo, y ahí nace la importancia de utilizar una buena proporción de mezcla, utilizar productos de alta tecnología, utilizar métodos y técnicas de aplicación que sean amigables para la fibra capilar. No sé si te has puesto a pensar cómo y cuáles serían los mejores mecanismos para lograr una decoloración saludable. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos al momento de realizar la decoloración? Siempre que hagas un proceso de decoloración, te recomiendo que el cabello esté preparado antes de realizar la decoloración. ¿Cómo sería esa preparación? Un producto que ayude a blindar, un producto que ayude a recubrir las primeras capas cuticulares para que cuando ingrese el decolorante y el peróxido de hidrógeno no arrastre lo que naturalmente tiene el cabello, sino que arrastre lo que cosméticamente le hemos puesto o le hemos inyectado con champús, con mascarillas y con acondicionadores que sean de una tecnología específica para preparar esa fibra capilar para recibir el proceso de la eliminación de los pigmentos o el proceso de la decoloración. Al momento de la decoloración, te recomiendo siempre que uses los mejores productos. Hoy la industria de la cosmética capilar se ha dedicado a crear productos con nanotecnología, con una tecnología inteligente que pueda llegar hasta esa estructura interna del cabello. En este caso hablaríamos del córtex, eliminar o extraer esos pigmentos, pero con una tecnología que ayude a que ese proceso sea un poco más amigable. Y número 3, realizar siempre un post cuidado, realizar una terapia ya sea en medio del proceso o después de haber realizado todo el proceso de la coloración. ¿A qué me refiero con esto? Si anteriormente habíamos hablado que el decolorante es alcalino y deja el cabello dilatado, deja el cabello un poco tosco, es muy probable que después de la decoloración el cabello quede expuesto a generar o a permitir que ingresen, pero también permite que salgan, que ingrese agua, que ingrese todo lo que está en el medio ambiente, a eso le llamamos radicales libres, o que salga todo lo que yo ya le inyecté, como por ejemplo pigmentos. A veces por eso no son duraderos los colores, porque casualmente al finalizar el proceso solamente hacemos un champú y un acondicionador, pero no nos dedicamos a devolverle a ese cabello esa escala de pH, o sea, a acidificarlo, devolverlo de una escala de pH 12, que es alcalino, a empezar un proceso de regresarle al cabello su estado natural. ¿Esto por qué se los cuento? Porque es muy común que mi clienta después de un proceso de decoloración manifieste que su cabello queda seco, manifieste que su cabello no queda con buena maleabilidad. Y claro, esto puede suceder, pero si tenemos en cuenta todos los factores que les acabo de mencionar anteriormente, vamos a lograr tener no solamente un proceso más saludable, sino un post más saludable.
Acá entonces viene la importancia de recomendarle siempre a mi clienta y ser muy puntual al momento de hacer una valoración y de hacer una devolución. Cuéntale a tu clienta qué le pasa al cabello durante el proceso de la decoloración. Cuéntale a tu clienta que estás usando los mejores productos, que estás usando la mejor tecnología capilar, pero que además tú estás usando la mejor técnica. Pero que aunque eso sea lo mejor, no vamos a omitir que el cabello ha perdido durante ese proceso todo su principio, toda su naturalidad. Y es muy normal que la clienta, después de haberse decolorado el cabello y el día en que se haga su primer lavado, va a sentir que su cabello no es el de antes. Pero acá viene la importancia del cuidado en casa. Recuerda que esto es un trabajo entre los dos. Es un trabajo que el 50% lo haces tú como profesional, lo hacemos nosotros como profesionales, pero el 50% restante lo debe hacer la clienta en casa. Mi recomendación es que el primer lavado sea con una terapia en la cual le ayudemos a devolver al cabello esos lípidos, esas propiedades que hidratan o nutren, para que no sea no sea tan traumático que la clienta lo vea en sus casas. Ojo, esto no quiere decir que el cabello haya quedado en malas condiciones. Esto quiere decir que después de haberle realizado un proceso como la decoloración, es muy normal que tu cabello no vaya a sentirse igual a como lo sentías antes de realizarte el proceso. Es por eso que te recomiendo que hagamos ese proceso después de la decoloración. Recuerda que ha perdido lípidos, que ha perdido agua, que ha perdido queratina, que ha perdido proteínas y aminoácidos. Y al momento de realizarle la terapia, esos o parte de esos principios de acción o de esa estructura química que tiene el cabello, la vamos a empezar a regresar de manera progresiva, y es ahí cuando ese pH del cabello se empieza a equilibrar, ese pH del cabello se empieza a estabilizar y vas a lograr que la química del cabello vuelva y se estabilice. Vas a lograr que sea más fácil desenredar, vas a lograr que sea más fácil peinar, vamos a evitar que el cabello se empiece a desfibrar o a crearse algo que técnicamente se llama rotura de la fibra capilar. Esa rotura se da porque hemos excedido la capacidad que tiene el cabello de resistir. Por ejemplo, si yo decoloro el cabello, pero en casa siento que me quedó muy tosco, que me quedó muy frisado y me paso la plancha, precisamente después del proceso de la decoloración, con ese calor estoy generando una mayor deshidratación. Y cuando yo genero una deshidratación acumulativa, estoy ocasionando que se pierda la fuerza y la resistencia que tiene la fibra. Entonces, no todo depende de la decoloración. Depende de un proceso anterior, un proceso de preparación, de un proceso de decoloración que sea más consciente, que nosotros como profesionales de la belleza reconozcamos cómo es que se crea ese proceso internamente. Esto es casi que imaginarnos una película, pero nos hemos preguntado cómo es que se eliminan esos pigmentos. Hemos visto quizás en las plataformas digitales un video que nos esté ilustrando cómo es que llega el decolorante, cómo es que llegan los metalsilicatos y los persulfatos y eliminan esos pigmentos. Si yo como colorista, si yo como técnico capilar sé cómo funciona, le puedo dar una mejor asesoría y unas mejores pautas a mi clienta para que ella no vaya a cometer quizás algunos errores en su casa y protejamos siempre la salud del cabello. Y número 3, es importante siempre realizar un proceso de terapia post decoloración. Entonces, antes, durante y después de la decoloración. Pero además, antes de que terminemos con el tema de la decoloración, quiero recordarte que el trabajo en casa de la clienta es fundamental durante este proceso de sostenimiento de la salud capilar, y es por eso que mi clienta en casa siempre debe utilizar productos que estén protegiendo a ese cabello después del proceso de la decoloración. Acá quiero hacerte un poco una analogía, y yo siempre he pensado que cuando yo decoloro un cabello le estoy creando una herida.
Un cabello decolorado ha perdido pigmentos y al perder pigmentos también pierde la capacidad de resistir todo lo que está en el medio ambiente, o sea, todos los radicales libres, a la polución, al viento, al sol, al agua. Cuando eso sucede, entonces el cabello está un poco herido y todo lo que le genere fricción, todo lo que le genere tracción, por ejemplo cuando hacemos blower, empieza a generar un daño de manera progresiva. Entonces por eso es necesario que mi clienta en casa utilice como rutina de cuidado básico un shampoo, una mascarilla y un acondicionador. 3 productos esenciales, obviamente con una buena dirección por nosotros los profesionales y además un producto que tenga muy buena tecnología para que realmente por medio de esa tecnología y de esos principios de acción le empecemos a regresar al cabello todo eso que él ha perdido durante el proceso de la decoloración. Recuerda, 3 productos esenciales: champú, mascarilla y acondicionador. Pero además, dependiendo de ese poder adquisitivo y de esa conciencia que le crees a tu clienta, ella va a poder utilizar o debería utilizar óleos, siliconas que le generen una protección a esa camada cuticular. Recuerden que la cutícula es la entrada y la salida, es el escudo protector que tiene la fibra capilar y por ende hay que mantenerla protegida. Termoprotectores, porque siempre vamos a estar expuestos al sol, a las luces artificiales que están en los espacios y además, si son de esas clientas que normalmente dejan su cabello al natural, utilizar cremas o utilizar leave-in, que son productos portables, productos que se aplican después del lavado y que se dejan aplicados, o sea, productos que nunca se enjuagan. Lo que hacen esos productos es blindar ese cabello que está decolorado, es blindar ese cabello que está expuesto al medio ambiente para que de esa manera sostengamos la salud del cabello y además sostengamos la durabilidad del pigmento que le hemos dejado a ese cabello después de la decoloración. Recuerda que esto es un espacio para que nos eduquemos, esto es un espacio para que seamos conscientes de lo que está sucediendo dentro de la peluquería y que lo mejor de todo es cuidar y sostener la salud capilar.